Le doy la bienvenida de nueva cuenta a este programa especial de Noticias Simrit, el espacio informativo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando durante todos estos días con los responsables titulares quienes están al frente de diferentes dependencias, organismos, secretarías, institutos. En esta ocasión le agradecemos que nos acepte el platicar con ustedes y con nosotros a quien está al frente de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, a Gerardo de la Rosa Carmona. Muchas gracias, abogado. Gracias por la invitación, sus órdenes. Es un área, vaya que interesante, que poco se llega a saber de lo que en funciones realizan. Hay una serie de confusiones porque en lo cotidiano, en lo coloquial, tan solo en los ámbitos laborales se conoce lo que es la Junta, lo que son las juntas especiales, ya en el ámbito federal está la propia Defensoría, ¿no? Son varios temas, pero que vale la pena hoy día destacar. ¿Qué es lo que hace una procuraduría, en este caso, lo que está al servicio de la defensa de los derechos del trabajador? Sí, pues efectivamente hemos encontrado alguna confusión en la gente. Hemos encontrado que no la ubican del todo, lo que es la Procuraduría, cuáles son sus funciones. Quiero platicarte que el fundamento esencial de la Procuraduría está en la ley, en la Ley Federal del Trabajo. Está el fundamento, y quiero comentarte que así como existe ahorita, yo soy titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, también existe una Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Sí. mejor conocida como Profedet. En este caso quisiera solamente hacer la aclaración que tratándose de la Profedet, que es la federal, le corresponden los temas federales. Sí, claro. El artículo 527 establece cuáles son la competencia de la Profedet. Y los que no sean competencia de ella, nos corresponde a nosotros. Esto quiere decir que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo básicamente se mueve en el ámbito local. Ya. El estado de Morelos, en este caso, abarcamos todo lo que es el estado de Morelos, todos los ayuntamientos, conoce de los conflictos laborales de los trabajadores, de acuerdo al apartado A y apartado B. El apartado A tiene que ver con la cuestión propiamente de relación laboral entre un trabajador y un patrón común, y el apartado B tiene que ver con los trabajadores al servicio del Estado en sus respectivos ámbitos. La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo conoce precisamente esa competencia de ambos apartados, y su función principal, primordial de la Procuraduría, es brindar asesoría y o representación legal a los trabajadores, ya sea apartado A o apartado B, que tengan un conflicto de carácter laboral. Pero nuestro reglamento, que nos rige a nosotros como Procuraduría, también nos faculta para representar no solo a los trabajadores, sino a los beneficiarios de los trabajadores. Qué bien. ¿Quiénes son esos beneficiarios? Imagínate que una persona que es trabajador llega a fallecer. ¿Qué pasa con los derechos laborales de esta persona? Bueno, pues un beneficiario que establece la ley quiénes son los beneficiarios, puede acudir con nosotros a solicitar el servicio, le brindamos la asesoría, y si es necesario lo representamos en un juicio, pero también podemos representar a cualquier sindicato que requiera en el sentido de defender los derechos de sus trabajadores. ¿Qué es lo que los hace diferentes de una junta local de conciliación y arbitraje? Que por ahí pudiera venir muchas de las confusiones que tal vez quienes nos ven y nos escuchan llegan a tener. Pues primeramente explicarte lo que es las juntas de conciliación. En el Estado vamos a encontrar una junta local de conciliación y arbitraje, y de esa junta de conciliación y arbitraje dependen juntas especiales, al igual que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Así es, correcto. Ambos son órganos jurisdiccionales en materia laboral, conocen de conflictos laborales entre trabajadores y patrones, es decir, son autoridades que resuelven un conflicto laboral. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Nosotros somos, por así decirlo, una defensoría en materia laboral en favor de los trabajadores. ¿Cómo funciona la Procuraduría? Primeramente, quiero explicarte que los servicios de la Procuraduría son gratuitos. Es una institución que sus servicios son gratuitos, y esa instancia de parte. ¿Qué quiere decir esto? Se requiere que un trabajador que tiene un conflicto, ya sea un trabajador, un beneficiario o un sindicato, pueden acudir a las instalaciones. En este caso tenemos dos instalaciones en donde brindamos el servicio. Una es propiamente en calle Leiva número 5, atrás del Palacio de Cortés, que es exactamente arriba del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
y la otra oficina la tenemos en Avenida Morelos, donde se ubican las juntas especiales. Ya. Tenemos un módulo de atención. Te decía hace ratito que las funciones de la Procuraduría es asesorar y representar. ¿Cómo funciona esto? Comparece, asiste un trabajador o un beneficiario, solicita los servicios de la Procuraduría, se registra en el libro correspondiente y espera su turno a ser atendido por un procurador auxiliar. Un procurador auxiliar es aquella gente profesionista en materia laboral, debidamente capacitado, que le brinda asesoría a esta persona. Ya. Ella plantea su conflicto, plantea su situación y el procurador auxiliar le brinda la asesoría, a qué derechos tiene, qué hay que hacer, cómo representarlo, qué hay que reclamar, cuánto hay que reclamar, porque Sí. también estamos obligados a cuantificarles. Muy bien. Y si la gente decide iniciar el proceso con nosotros, el proceso se inicia con el llenado de un formato de queja. Ya. Llenamos un formato de queja, la ley me faculta a mandar a traer al patrón o a su representante legal a través de un citatorio. Podemos emitir hasta 3 citatorios. Yo le envío el citatorio, le señalo el día y hora en que debe de acudir. ¿Con qué objeto? Solamente con el objeto de celebrar pláticas conciliatorias respecto del conflicto. ¿Pero se llega ahí hasta agotar otras instancias? No, inicialmente te digo es comparecer, le brindan la asesoría, te interesa seguir el procedimiento, cito al patrón, es como un proceso previo a un juicio. Ah, ya. Lo mando a traer, viene, si en el primer citatorio llegamos a un acuerdo, se dicta un convenio o se llega a celebrar lo que se tenga que celebrar, se ratifica ante los órganos jurisdiccionales, háblese de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o juntas especiales. Se debe tomar en cuenta si ya hubo un proceso previo en otras instancias, la propia Junta, por ejemplo. El proceso con nosotros debe ser previo. Si existiera ya un juicio, ya nosotros no podemos intervenir. Ya. El reglamento nos marca que si ya existe un juicio ya no puedo intervenir porque se supone entonces que existe ya un abogado particular. Y eso es muy importante, Gerardo, porque a final de cuentas, creo la falta de información nos llevaría a esos escenarios, de no aprovechar otra instancia donde a lo mejor nos puede ir bien, ¿no? No agotar tanto tiempo que a veces estos, sobre todo los juicios laborales, se llegan a considerar, que hay una instancia conciliatoria, que aun y cuando, es que muchos cuando escuchan Procuraduría, dicen, híjole, ¿a qué vamos a meternos? ¿No? Luego lo relacionan con la justicia penal o civil, nos va a costar, nos van a pedir, no lo sé. Pero la perspectiva es otra. Sí. La perspectiva es otra. Definitivamente, fíjate que lo hemos compartido en algunas pláticas que hemos celebrado en algunos sindicatos de patrones o algunas empresas. He tenido la oportunidad de acudir a sus sesiones y expresarles lo que es la Procuraduría, porque efectivamente, como tú dices, mucha gente escucha Procuraduría y lo que menos quieren es tener contacto con la Procuraduría porque se le viene a la mente muchísimas cuestiones. No, me van a detener, ya me van a sancionar, me van a hacer esto, me van a hacer aquello. La Procuraduría es una institución que es amigable. Amigable es un mediador en cierta forma entre el trabajador y el patrón, siempre desde luego no descuidando que la Procuraduría va a velar de los derechos de los trabajadores porque para eso fue constituida. Ya. Te decía hace ratito que tenemos hasta 3 oportunidades de citar al patrón. Si por alguna razón no se llega a un arreglo en los 3 citatorios, entonces ya le damos la opción al trabajador de que nos designe a nosotros como sus apoderados para representarlo ya ante una demanda laboral, ante las instancias que es la Junta o que es el Tribunal. Entonces, todas las actividades que realiza la Procuraduría son actividades previas a un juicio. Fíjate que tenemos un buen número favorable de atención. Ese proceso, que además es una estrategia que sigue la Procuraduría, de llevar a cabo conciliaciones, que hasta 3 te comentaba hace rato, nos ha funcionado y ha funcionado. Quiero decirte que del 100% de quejas que se brindan en la Procuraduría, el 98 o el 99% llegamos a tener un convenio conciliatorio. Esto quiere decir, y habla mucho de la actividad o del compromiso que tenemos nosotros como Procuraduría de establecer una paz laboral en el Estado de Morelos. Ahora, esto habla, sí, de que de alguna manera, de manera oportuna, se atiendan estos casos. ¿Debe ser así? Eso por un lado. Y por el otro, ¿están obligados en las juntas el avisar, oye, antes de que comiences conmigo,
ya fueron a la Procuraduría, resuélvanlo o no necesariamente. Fíjate que con la normatividad actual que tenemos, no necesariamente tienen que pasar ante la Procuraduría. Eso es una decisión que toman los trabajadores de acudir, si no cuentan con una representación o los recursos necesarios para contratar a un abogado particular, pueden acudir con nosotros y es una instancia en donde pueden acudir o no. Es decir, si no acuden, pueden irse directamente a una demanda laboral, lo cual ha complicado un poquito el proceso. Sí, Más por adelante te lo voy a supuesto. explicar. Para darte una idea, Memo, de enero a esta fecha hemos brindado 11,300 asesorías en materia laboral. Implica un trabajo totalmente grande. Nosotros la Procuraduría se compone de un procurador estatal, que es tu servidor, y de 8 procuradores auxiliares, los cuales me ayudan, no solo para asesorar, sino para representar. Es decir, nos repartimos, algunas personas están dedicadas a asesorar exclusivamente a las gentes y otras a llevar los juicios laborales. Entonces, son los números más o menos que tenemos en este año. La verdad es un trabajo muy fuerte. Hemos trabajado con algunas cuestiones que más adelante te las platico. Por favor. Pero con la norma, te decía hace ratito, que nos regula ahorita actualmente, no necesitas pasar por la Procuraduría. Sin embargo, yo hago hincapié que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo es una excelente opción para evitar todo el proceso de un juicio. Quiero decirte que hay juicios que han durado años. Sí. ¿Y qué pasó con esos juicios? No se le dio la debida atención a una conciliación. Creo yo que si hubiese pasado por la Procuraduría, pudieron haber resuelto el proceso en ese lapso del proceso que nos puede tardar 20 días en las Y desafortunadamente en muchos de los casos los afectados son los trabajadores, ¿no? Al final de cuentas. Una falta de asesoría, acompañamiento legal, todo lo que seguramente y básicamente tendrían que saber. Vamos a hacer una pausa, Gerardo, si me lo permites. También al regreso a ver si platicamos de qué dependen ustedes. Es decir, ¿están sujetos a la determinación de otro ente jerárquico? ¿Son autónomos? ¿Cómo es que operan? Porque a lo mejor también hay ciertas dudas de que hay conflictos de intereses, o ustedes van a apoyar al patrón, o ustedes nada más están tardando todo este proceso. Todo lo que en dudas me surgen, pero que seguramente muchos otros tuvieran, ¿no? Estamos platicando con el responsable de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, Gerardo de la Rosa. Le invito a que continúe con nosotros, que no le cambie. En breve estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros en este programa especial de Noticias Simbrit. Está Gerardo de la Rosa, él es el Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo, hoy con nosotros. Ya nos das cuenta a manera de introducción de todo lo que es esta área. Es una área que depende de quién. ¿Es autónoma? ¿Es qué esta institución? La ley orgánica lo denomina como un organismo administrativo. No es jurisdiccional porque ya lo platicamos hace ratito, lo jurisdiccional es el TECA y la Junta de Conciliación. Es un organismo administrativo que depende directamente de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, que es la maestra Ana Cecilia Rodríguez González. Y me comentabas hace un ratito si existía algún conflicto. No existe. ¿No? Porque a lo mejor dicen, oye, pues como son los jefes, están del lado del patrón, ¿no? Fíjate que no, fíjate que uno de los compromisos de este gobierno es precisamente generar una paz laboral. ¿Y cómo vamos a buscar una paz laboral si no tenemos la libertad de poder movernos dentro de lo que es el ámbito laboral? Nosotros como organismo tenemos toda la libertad de movernos, de hacer y generar las acciones necesarias a efecto de que cualquier trabajador tenga ese beneficio que precisamente es de la Procuraduría, brindar asesoría y representación. Tenemos pues básicamente la responsabilidad de definir, ¿no? Esto se genera no solamente beneficios, sino también alguna cuestión, pues también consecuencias. Claro. Asumimos, yo tengo bien claro que un servidor público es para servir, servir a la ciudadanía. En este caso tengo un gran compromiso de generar precisamente ese servicio en favor de todos los trabajadores, háblese de apartado A y apartado B, y sobre eso me he estado moviendo. Hemos empezado a trabajar desde el principio de esta administración bajo 3 ejes importantes. Uno,
le hemos dado prioridad a la celebración de convenios. Hace un ratito te decía Sí. que casi el 98-99% de conflictos se han resuelto ahí. Y los que no, bueno, los hemos llevado ante las instancias jurisdiccionales, Ujú. que eso no implica que ya no les demos la atención, sino en el proceso y que la gente sepa que si tú acudes a la Procuraduría, uno, vas a tener una asesoría y una representación profesional de un agente, no son improvisados. Ujú. Cuando yo llego, hay gente que tiene en la Procuraduría más de 10 años generando ese servicio. Entonces, Ya. hay gente con experiencia Ya. que no son nuevos en materia Carrera laboral. civil, digo, de servicio Tiene, civil. tiene preparación, Ajá. la gente te debe de sentir garantizada esos Ujú. derechos, se les explica de manera detallada a qué tiene derechos y en qué momento, porque también la ley establece tiempos para hacer valer los derechos. Ujú. Hay gente que de repente llega y me dice, oye, es que me despidieron hace un año. Pues, lo siento mucho, la ley dice que tienes tanto tiempo, Ujú. pero tenemos esta opción, ¿no?, de acudir para solicitar esto o aquello. Siempre se lleva una asesoría de la mejor calidad, Ajá. transparente y de manera inmediata. ¿Cuáles serían esos casos comunes, por Ujú. citar algunos, para que sirvan como referente para quienes nos ven y nos escuchan, abogado, y acudir a la Procuraduría? Digo, si hablamos del común, pues el despido, a lo mejor injustificado, pero pudiera haber algunos otros que dije, Sí. oye, a lo mejor sí, yo lo tengo que atender. Claro, el común es el despido, ¿sí? Pero también conocemos de algunos otros. Por ejemplo, lo que te decía hace ratito, un agente fallece trabajador y ¿qué pasó con sus prestaciones? Generó derechos durante el Ujú. tiempo que trabajó. Acuden las personas que son beneficiarias, regularmente son las esposas, concubinas o incluso hijos menores de Ujú. edad, y solicitan la asesoría con el objeto de que se les explique a qué tienen derecho y llevamos a cabo los procesos Ujú. correspondientes. Otros casos, pues podría ser despidos de embarazadas, Ujú. despidos, acoso laboral Ah, fíjate, y muy algunos bien. otros temas interesantes, Ajá. ¿no? Han acudido con algunos otros temas que no es de nuestra competencia, pero los Orientan. redireccionamos a donde tiene que ser. Por Ujú. ejemplo, riesgos de trabajo Ujú. corresponde a la Profedet, que es la Procuraduría Federal. Todo lo que tiene que ver con ISSSTE, IMSS y Afores y todo eso, lo tiene que analizar la Procuraduría Federal. Ujú. Fíjate que hemos implementado algunos mecanismos interesantes, quiero compartírtelo. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando yo llegué a la Procuraduría es que la Procuraduría necesitaba ser más promovida, Ujú. que la gente conociera que existe, dónde está y qué es lo que hace. Implementamos un programa que se llama Procuraduría Itinerante. Ujú. Ese programa inició en el mes de mayo de este Ya. año. Era uno de los proyectos que yo traía y que la verdad es que tuvimos todo el apoyo Sí. de nuestra titular de la Ajá. Secretaría y se inició en el Ayuntamiento de Jiutepec. ¿En Ya. qué consiste? En que la gente, nos dimos cuenta que hay mucha gente que tiene recursos bajos y que no tiene la posibilidad de acudir a las oficinas. Por ejemplo, Sí. una gente que es despedida, que regularmente tiene sueldos bajos de Azochiapan, digámoslo Ujú. así. ¿Cuánto te va a salir en trasladarte de Sí, Azochiapan a no, no. Cuernavaca Ajá. y de regreso? Ajá. ¿Cuánto te vas a gastar el tiempo, etcétera, etcétera? Y mucha gente no lo hace y deja perder el tiempo. Te decía hace Ujú. rato que tienes términos para hacer valer las acciones. Si no las hacían, ya llegaban cuando ya prescribían. Ujú. ¿Qué implementamos el programa itinerante? ¿En qué consistía? En acercar los servicios de la Procuraduría a las cabeceras municipales. Ujú. Eso lo hicimos en coordinación con los ayuntamientos. Los Ya. ayuntamientos nos brindaron Sí se las prestan porque algunos dicen, condiciones. no, me la va a venir a hacer Tuvimos cansada, una ¿no? buena respuesta de los ¿No? ayuntamientos, iniciamos en Jiutepec, Ujú. de ahí nos fuimos a Tepalcingo, Ya. Ah, qué bien. visitamos lo que es la zona oriente, Ujú. ¿sí? Teyecapistla, Atlatlaucan, todo esto, ¿no? Atlatlaucan y toda esa Ajá. parte. Ya visitamos casi veintitantos municipios. Ujú. ¿Por qué veintitantos y no los treinta y tantos del estado? ¿Por qué? Porque algunos salían beneficiados. Por ejemplo, fuimos a Tepalcingo, salía beneficiado a Xochiapan, lo promovíamos a través del ayuntamiento, Sí, por las vía cercanías. redes, Qué bien. vía estado, Ajá. y generábamos las condiciones. En algunos casos, la verdad es que sí, y la gente estaba esperando Ujú. ese servicio. Para que te des una idea, en el 2019 tuvimos un beneficio económico en favor de todas aquellas gentes que acudieron a la Procuraduría de más de 8 millones de pesos Ah, muy bien. que recibieron cada uno de los Ujú. trabajadores. Es decir, entre poco, mucho, al final
el total de Hubo un beneficios acuerdo, una para todos conciliación. Ajá. fueron como 8 millones de pesos, y eso habla de un buen trabajo. Ujú. Un buen trabajo de parte de la Procuraduría. Tenemos un buen compromiso y Ya. se trata de dar resultados. ¿Y el procedimiento es el mismo de el espacio público de un ayuntamiento o de una oficina de gobierno del Estado, de los poderes, quiero entender, también tiene que ver, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, al sector privado, ¿es el mismo procedimiento? ¿Que Es se el- acerquen previamente todo esto? Sí, es el mismo procedimiento. Lo único que pedimos nosotros es que es a instancia de parte. Ujú. ¿Sí? A solicitud, yo estoy siendo Yo afectado y tengo que ir yo a que vengo intervengas. contigo y solicito tu intervención, Ajá. y entonces inicia la Procuraduría a realizar sus Ya. trabajos. Viene una serie de cambios en el ámbito laboral, abogado. Se habla de una reforma en el tema, se habla de la desaparición de las juntas, y no de este año. Yo me acuerdo que el tema se hablaba desde hace de menos unos 10 años, más o menos, que ya se hablaba de estas adecuaciones. ¿Esto habría de tener alguna repercusión? ¿Cómo estaría beneficiando en los temas de tribunales en este caso? Es un tema muy amplio, pero a grosso modo te voy a explicar un poquito. Esta reforma laboral tiene que ver con algunos antecedentes. Mm. Entre ellos, pues es un convenio 98 que se firmó hace muchísimos Sí, años, sí, sí. del cual pues el convenio consta de 16 artículos, entre los cuales pues varios países firmaron, y en México es parte de ese convenio. Ujú. Y alguna reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución que se dio por ahí en el año de 2017, Por ahí, sí. y lo que es el Tratado de Libre Comercio, que Ajá. se conocía como tal, Claro. ¿no? Esos son los antecedentes. Se genera la reforma, y básicamente los temas trascendentales, precisamente lo que decías, es la transición de lo que son las juntas de conciliación de arbitraje, que Ujú. dependen del Ejecutivo, ahora van a ser a través de los tribunales laborales, Ya. que van a depender del Poder Judicial. Ujú. Todos aquellos temas en materia laboral ahora los va a conocer una autoridad judicial laboral. Ujú. Se crea un organismo descentralizado a nivel federal, que se llama Centro Federal de Conciliación Ujú. y Registro, que no solamente va a conocer de esos temas que conoce la Procuraduría ahorita, Ujú. federal o estatal, háblese, de conciliación, porque esa es su función principal. Ellos van a conocer también del registro de todos y cada uno de los sindicatos a Órale. nivel Ajá. nacional, y a nivel estatal va a ser también un centro de conciliación Ya. que únicamente va a tener funciones conciliatorias, es Ajá. decir, los servicios de la Procuraduría en materia de conciliación ahora los va a desarrollar el centro de conciliación. Ya. La Procuraduría mantiene sus facultades de asesoría y representación, Sí. pero ahora las conciliaciones las vamos a llevar a cabo en el centro de Ya. conciliación. Ese proceso, el centro de conciliación va a manejar un proceso previo a un juicio. Mm. Esa es la diferencia que tenemos Ya. ahora con el proceso que pues, está vigente Mm. todavía. Para poder demandar ante una autoridad judicial laboral un despido, van a tener que pasar por ese centro de conciliación, Ujú. porque ese centro de conciliación te va a expedir una constancia de que ya pasaste por ahí, que te la va a pedir el tribunal laboral. Si tú no la exhibes en tu demanda, esa constancia, no te van a admitir la demanda. Tendrás que pasar. Órale. Ese es algo bueno, porque como te decía hace ratito, antes era optativo de acudir a la Procuraduría. Sí. Ahora va a ser obligatorio acudir al centro de conciliación. Ya. No vas a poder demandar ante una instancia jurisdiccional si no pasas por el centro. Y lo más importante de ese proceso es que en ese centro solamente comparecen las partes, es decir, no los abogados. Ah, Comparece Ujú. el trabajador y va a comparecer el patrón o su representante, Ujú. quien tenga facultades para decisión. Y de ahí se dirime todo, ¿no? Si ahí se acuerda, hacen un convenio, se ratifica y punto. Ya. Si no, se van a un Ya. juicio. Eso todavía está en proceso, ¿no? Ya está definido, está en proceso de la implementación Ujú. de la reforma, hemos avanzado bastante. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través de sus instancias, está generando las condiciones para que a nivel estatal se implemente a más tardar en el año 2022. Ya Ya. tiene que estar funcionando el tribunal y el centro aquí en el estado. Muy bien. Son varios temas que se quedan seguramente en la mesa, abogado. El tiempo nos acota. Lo que te pediría es recordarle a la gente que nos ve y nos escucha dónde pueden conocer más de lo que tienen ustedes como servicio en la Procuraduría Estatal de Defensa del Trabajo, horarios y sobre todo destacar que son servicios gratuitos. No hay quien a la distancia le diga, pues si le entras con algo a lo mejor es más rápido, ¿no? Sí, sí, pues recordarles, invitarlos a todas aquellas gentes que tienen un conflicto de carácter laboral.
y que conozcan que existe la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo para que puedan acudir. Tenemos 2 oficinas, una en calle Leiva número 5, Colonia Centro, atrás del Palacio de Cortés, precisamente arriba del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y la otra oficina que tenemos es Avenida Morelos 700, esquina Arista, arriba de las juntas de especiales de conciliación y arbitraje. Ahí va a haber profesionales para servirte. Ten confianza en la Procuraduría, son gente profesional, gente que conoce de la materia y sobre todo, como lo decía, son servicios totalmente gratuitos. Por ese servicio no vas a pagar absolutamente nada. Esa es la Procuraduría. Yo te invito a que acudas, defiende tus derechos. Si tienes algún conflicto, te vuelvo a repetir, ve, te asesoramos gratuitamente y te explicamos el proceso a seguir. Muy bien. ¿Horarios? Horarios, regularmente el servicio inicia a partir de las 8:30 hasta 2:30. Ya. ¿Se requiere cita? Es acudir a la Procuraduría, inmediatamente vas a tener que llenar un libro para poder accesar de manera personal, son asistencias personales entre el trabajador y el abogado, y sin más ni citas. No hay ni nada. intermediarios. No hay intermediarios. Muy bien. Abogado, muchas gracias. Acéptanos platicar, ya ha entrado el 2020, ya temas muy particulares que seguramente van a ser de interés de nosotros y por sobre todo de nuestras audiencias. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, estamos para servirles y a la orden. Gracias, abogado. Es el responsable de esta Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, Gerardo de la Rosa, hoy aquí en este programa especial de Noticias Siempre. Vamos ya a dejarlo con la programación y le invito a que se mantenga atento a lo que estamos generando en este espacio de noticias. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima.